como una mujer piadosa, esa misma noche o esa misma madrugada le había propuesto matrimonio a Booz, pero más bien hemos dicho que le había propuesto que se confirmara ya el matrimonio que técnicamente tenían a través de la ley del levirato. Pero Ruth le había propuesto a Booz que fuera su pariente redentor y que esa misma noche consumaran el matrimonio levirático, si es que existe esa palabra. Pero no debemos verla como una mujer desesperada que hacía una propuesta indecente a un hombre piadoso. Al contrario, entendámoslo como lo entendió el mismo Booz. ¿Qué fue lo que le dijo Booz? Bendita de Jehová. Y también le dice mujer virtuosa. En ningún momento Ruth hace una propuesta indecorosa. Ruth hace un gesto simbólico y a la vez espiritual. Si se recuerdan, ella descubre sus piernas y se acuesta cerca de ellas, y cuando Booz se despierta, Ruth le dice: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ruth le había quitado la manta de encima y le había quitado la manta de encima, y cuando se despierta le dice: cúbreme a mí, arrópame. Pero inmediatamente le dice: por cuanto eres pariente cercano. En otras palabras, lo que Ruth le estaba diciendo a Booz era: protégeme, cúbreme en mi viudez. Yo estoy aquí para cumplir la voluntad de Dios por cuanto soy viuda. Cumple tú la voluntad de Dios también por cuanto eres un varón familiar. En otras palabras, lo que le estaba diciendo es: cumplamos la ley del levirato, casémonos. En el momento en que Ruth toma la resolución de hacer a Jehová su Dios personal, también adquirió todas las resoluciones que eso conlleva. Ruth hizo un juramento solemne de que Jehová sería su Dios, de que ella iba a habitar en tierra prometida, ella deja Moab, de cegar las partes designadas para las viudas y de obedecer a su suegra e ir con un hombre mayor porque la ley había dispuesto que así fuera. Esa resolución toma Ruth. Y nosotros podríamos tomar también esas lecciones. Tal vez no siempre estamos conscientes de que cuando aceptamos a Cristo, también aceptamos todo el paquete, ¿no? Aceptamos la ley de Dios, aceptamos la iglesia. Muchos dicen: yo soy cristiano, pero voy solo, ¿no? Eso no se puede. Somos parte de un cuerpo y nunca han visto, yo creo que nunca nadie ha visto aparte de la televisión una mano sola, ¿no? Todas están unidas a un cuerpo. Pero Ruth, cuando toma la resolución de que Dios sea su Dios, deja su tierra, habita en tierra prometida, adopta a Israel, adopta la ley y se compromete por entero a su Dios. Pero aquí es donde abandonamos a Ruth. Ya no vamos a ver a Ruth. La historia de Ruth se acaba de acabar. Ruth ya no aparece más como protagonista. Que quede como lección una Ruth que hizo algo mucho más que acompañar a una vieja para que no muriera sola. Tal vez eso es lo que muchos vemos, ¿no? Pero Ruth es mucho más que eso. Que quede aquí la lección de una Ruth que obedeció a Dios sobre todas las cosas porque amaba a Dios y porque Dios le favoreció. Una gentil que tuvo esperanza en Dios y le obedeció. En contraste de un israelita pura sangre que vio en Dios amargura, es decir, Noemí. Ahora por los siglos ha sido y será llamada bendita y mujer virtuosa. Ruth es el molde
del Proverbio 31. Cuando Salomón escribe ese proverbio, seguramente tenía en mente a su tatarabuela. Y aparte, una figura para nosotros el día de hoy. Booz, por su parte, también fue un hombre piadoso. Y como hombre piadoso, él debía consumar el matrimonio esa madrugada con Ruth. Y si no hubiera sido porque en la mente de Booz había otro pariente más cercano, que según la voluntad y la ley de Dios tenía prioridad sobre Ruth, estamos convencidos de que Booz hubiera cumplido esa noche con sus deberes conyugales. Pero Booz tampoco debía retrasar ese asunto. Ya la propuesta estaba hecha. Sería una inconsciencia y una desobediencia, una negligencia de parte de Booz de alargar ese asunto. Como cualquier hombre de Dios, Booz busca cumplir la voluntad de Dios y la busca cumplir inmediatamente. Acompáñenme en la lectura, versículo 1 y 2. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. En este tiempo, el lugar más común de convergencia del pueblo era la puerta del pueblo. Aquí dice, ¿no? Se subió a la puerta y se sentó ahí. No habían plazas en este momento, no habían parques centrales, no había más lugar común que la puerta de la entrada del pueblo. Incluso el mercado estaba en la puerta. Los jueces estaban en las puertas de la ciudad. Si se recuerdan, cuando hablamos de Mardoqueo en el libro de Esther, dijimos que Mardoqueo juzgaba los asuntos en la puerta. O sea, Mardoqueo se sentaba a la puerta porque era un hombre importante que juzgaba los asuntos. Mardoqueo no era ningún vago, ¿no? Por eso no era que se sentaba a la puerta. No cualquiera se podía sentar a la puerta. Absalón también, el hijo de David, hermano del rey Salomón. ¿Se recuerdan que cuando quiso quitarle el reinado a su padre también fue a la puerta y ahí juzgaba los asuntos del pueblo? Entonces, este era el punto de convergencia. Era muy probable que Booz encontrara ahí al pariente más cercano, porque era un lugar muy popular y un lugar de convergencia de todos los habitantes de ahí. Pero este asunto, más que tratarse de una coincidencia, no es que Booz hubiera puesto su plan a disposición del destino, sino este asunto estaba respaldado por la providencia divina, y de hecho el pariente aparece. Booz lo llama y lo sienta. Le dice: fulano. Y se siente. Y literalmente la palabra fulano es fulano. No es una palabra de acá, ¿no? Que cambiaron en la traducción, ¿no? Es fulano. Este debía ser un asunto muy importante. Por eso llama a 10 ancianos. Estos hombres eran una especie de gobernantes jueces. Recuérdense que en este tiempo solo no existía gobierno, ¿no? Solo los jueces locales que juzgaban asuntos del pueblo. No se sabe si más hombres eran parte de los magistrados del pueblo, pero por lo menos eran 10, y se cree que 10 era un número que simbolizaba una plenitud, ¿no? Una suficiencia. Estos hombres fueron puestos aquí, más no fueron puestos, pero fueron puestos como testigos jueces para el trato que iban a hacer. Esto comunicaba la importancia de la conversación entre vos y este fulano. No era cualquier asunto. Versículo 3 y 4. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Vos le cuenta a este fulano un problema que no se nos había dicho hasta ahora. Si se habían dado cuenta, este problema no se había mencionado. Noemí tiene una propiedad de su difunto
esposo Elimelech, que después de tanto tiempo, al regresar seguía siendo suya, pero ahora debe venderla para sobrevivir. Aquí dice una parte de las tierras, pero no es como que fuera a vender solamente una porción de todo lo que tenía, sino iba a vender todo. Era una parte de las tierras de Israel. En este tiempo, en el tiempo donde, en el Antiguo Testamento, las tierras no pertenecían a las personas. Cuando Josué llegan a la tierra prometida y Josué hace la repartición, le da una parte a cada uno según la disposición de Dios, pero esa tierra no era de ellos. ¿De quién era esa tierra? De Dios. Ellos eran una especie de administradores y era suya y no podían venderla porque era de Dios. Entonces lo que dice acá es, Noemí va a dar su tierra. Por eso cuando ella se va, en teoría nadie podía invadirla. Y cuando regresa seguía siendo suya. Todos tenían su parte. Y no importaba si uno tenía disposición para comprarla o no tenía, ya era suya. Pero la tiene que vender porque ellos, como dos viudas, no pueden trabajar la tierra. Pueden vivir ahí, pero si la tierra no produce, no tiene nada que comer. La tierra en ese tiempo valía poco. Y valía poco porque no era de nadie. Lo que valía en la tierra era lo que producía. En la ley de Dios, en su ley, Dios había establecido que como él había conquistado la tierra, esa tierra prometida, solamente él tenía el poder para dividirla y para darla a las familias para que ellas la administraran. Y por eso cada quien debía heredarla a su propia familia. Entonces la tierra era más bien de la familia. Israel no era poseedor de la tierra, era administrador de ella. Las familias no vendían definitivamente sus tierras. O sea, en este momento en que Ruth se ve en la necesidad de vender su tierra, no la está vendiendo definitivamente. A lo mucho podían venderla temporalmente. Y ese tiempo, de acuerdo a la misma ley de Dios, era 50 años. O sea, imaginen que esta es mi tierra y yo se la vendo a alguno de ustedes y yo puedo vendérsela hasta 50 años. Después de los 50 años, tiene que regresar a mí. Pero esos no son 50 años discrecionales, era un año cada 50 años, que se llamaba el año del jubileo, cuando todas las tierras regresaban a sus dueños originales, pudieran o no pudieran pagarla. Sin embargo, existían formas de que la tierra regresara. La persona que vende su tierra podía recuperarla si la volvía a comprar. Y la persona a la que se le había vendido estaba en la obligación de regresar la tierra porque no era suya. O podía venir un pariente redentor, y dijimos que la palabra redentor es comprador. Podía venir un pariente comprador y comprarla en nombre de su familia. Si la persona no la compraba y pasaban los 50 años y no había familiar que recibiera la tierra de regreso, la tierra le quedaba a la persona que le había comprado. Que este es el caso de Noemí. Para Noemí era anciana y ella era viuda, no tenía hijos, solamente tenía a su nuera Ruth, que también era viuda, y entonces se veía la necesidad de vender esa tierra y ya no tenía más hijos, ni Ruth tenía más hijos, para que regresara eventualmente la tierra. Noemí pronto se iba a morir, no era una persona ya anciana. No sabemos en qué momento del jubileo están acá, pero parece que no existe tiempo suficiente como para esperar a alguien a un hijo que pueda recibir la tierra de regreso. Por eso se ve la necesidad de venderla antes de que ella fallezca y la tierra le quede a otra persona. Así que Noemí y Ruth están buscando un pariente que comprara la tierra para que no se quedara la tierra en manos de un extraño, sino que pudiera quedarse en alguien de la familia. Booz dice que lleva a este pariente delante de los ancianos
Y básicamente lo que le dice es, Noemí tiene una tierra. Tú tienes que redimirla para que ella no la venda y quede en otras manos, sino en las tuyas, en las manos de la familia. Vos no le está preguntando necesariamente si quiere o no quiere venderla. Él le dice, o la compras, o la compras tú, y si no, la compro yo. Ese es el deber. Si tú quieres, redime. Si tú quieres comprar, compra. Pero no es como una opción, es más bien una obligación delante de Dios. Si no, dímelo. Y dímelo oficial y públicamente. Y lo haré entonces yo. Vos quiere cumplir la ley de Dios en cuanto a comprar la tierra. Si él no está dispuesto a cumplir sus compromisos delante de Dios, por lo menos vos sí. Pero este pariente dijo que sí la iba a comprar. Para nosotros se nos acabó la historia de amor, ¿no? El pariente redentor ahora no es vos, sino este hombre, que el texto le dice fulano. Y por si acaso no creemos que vos literalmente le has hecho fulano, sino la escritura le llama fulano, como parafraseando. Entonces replicó vos, acompáñame otra vez, versículo 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes comprar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. No sabemos por qué vos no da toda la información al principio acerca de todo lo que debía redimir este pariente o todo lo que debía comprar. Tal vez porque pensó que no lo haría, entonces ¿para qué le iba a dar toda la información? Pero vos lo hace deliberadamente. No deberíamos ver a un vos con malas intenciones, como si hubiera encubierto la situación de Ruth. El tono de voz más bien es un tono de exhortación ante este fulano para redimir, porque era su obligación. De hecho, vos le recuerda que es una obligación, tanto la tierra como Ruth, y que debe restaurar el nombre del difunto esposo de ella. No solamente debe redimir la tierra, sino que debe redimir el nombre del esposo difunto de Ruth. Necesito que volvamos a la ley del levirato en cuanto a la restauración del nombre. Regresemos a Deuteronomio 25, hermanos. Versículos 5 y 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Volvamos a Ruth, capítulo 4, versículo 6. Ruth 4:6. Y respondió el pariente, vean la respuesta del pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Qué está diciendo aquí este pariente redentor? Si yo tengo un hijo con Ruth, que es lo que se supone debería pasar, recuérdense que el pariente redentor y la viuda no debían casarse. Ellos ya estaban casados. En cuanto murió el hermano, automáticamente el otro hermano es su esposo. Y lo que tiene que hacer es tener relaciones sexuales con ella, con el propósito de tener un hijo. Pues este hijo no llevará el nombre de este señor, llevará el nombre de Malón, que era el esposo
de Ruth, el fallecido. Y por eso no quiere hacer, dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Comprar el terreno estaba excelente, pero perder su nombre, eso no era nada apetecible. Y es que no solamente era el hecho de ponerle su nombre a su hijo, era de que él iba a desaparecer de las genealogías. E iba a permanecer el nombre del difunto. O sea, redimir era, yo desaparezco de la faz de los registros para perpetuar el nombre del difunto. Y en las genealogías ya no será fulano y después Obed, que es el que nació, pues sería en teoría, ¿no? Imaginando mucho, ¿no? No sería fulano Obed, sino será Malón Obed. Aunque Malón no haya tenido ningún hijo. Y como nota, ¿no? Nosotros hemos estado revisando genealogías, y si ustedes comparan genealogías, ahí se puede ver dónde hay parientes redentores. Alguna vez vamos a revisar algunas genealogías en Crónicas. Eso es lo que pasaba, es que el pariente redentor no quería perder su nombre. Ya no él era el importante acá, y sus tierras ya no eran sus tierras, sino al contrario, en vez de redimir, lo que iba a hacer era, mi tierra es ahora de la familia de Ruth, de la familia de Malón. Entonces este señor le dice a Booz, redime tú, usa mi derecho, yo no podré. El nombre de él se borraría, porque ahora todos los hijos tomarían el nombre de su padre, pero del difunto. Es como si el pariente redentor no hubiera existido jamás. No es que no pudiera redimir, es que no quería redimir. La historia parece ser indulgente con el pariente, porque no nos dice necesariamente las cosas que pasan según la ley. Volvamos a Deuteronomio 25. Deuteronomio 25:7. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, o sea, a la plaza, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, al difunto, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere igualmente, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. El texto no dice nada, el texto de Ruth no dice nada, tal vez porque no era técnicamente hermano de Malón y de Kelión, o tal vez porque estaba de más decirlo, ya que el libro no tiene ninguna cita a los textos de la ley. O sea, el texto, cuando hemos revisado los textos de la ley a la luz de Ruth, no es porque Ruth lo haya citado, es porque se sobreentiende. Por otro lado, Booz sí redime. A Booz no le importa que su nombre caiga en el olvido por amor a Dios y en cumplimiento de la voluntad de Dios que está expresa en su ley. Versículo 7, hermanos, regresamos a Ruth 4. Versículo 7 al 10. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y le daba a su compañero, y este servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, difunto de Noemí, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, hijos de Noemí, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre
del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vos cierra el trato con este pariente próximo con una costumbre, dice acá, tenía la costumbre. En cuanto a la redención y al contrato, que es el del zapato que dice Deuteronomio 25. Pero no sabemos si realmente es completa la simetría entre Deuteronomio, porque Deuteronomio dice que le quitará el zapato, no, y será su nombre, su casa, la casa del descalzado. Pero aquí parece que hay un intercambio, tal vez porque tenga que ver con tanto con la práctica de la ley del levirato quebrantada, como con otra costumbre relacionada con contratos, no sabemos. Pues el pariente que no tomó a Ruth se quita la sandalia y se la da a Booz. Por si acaso era sandalia, no era un tenis. Entonces Booz vocifera delante del pueblo para decir: ustedes son testigos que este pariente no quiso tomar a Ruth, la moabita, así que yo tomaré todo lo que era de Elimelech, esposo de Noemí, y todo lo que era de Malón y Kelión, hijos de Noemí que debían heredar, pero como habían fallecido. Así que Booz heredaría, o más bien Booz daría en heredad. Vean cómo es al revés, porque Booz compra, y el terreno, en lugar de ser suyo, cuando compra, su terreno es de Noemí. Y no de Noemí, sino de la familia que vendría de Ruth y de Noemí. Interesante la redención de las cosas, ¿no? Vos, en nuestra sociedad, ¿no? Yo te compro y lo tuyo es mío. Deja de ser tuyo es mío. Aquí, en esta situación de levirato y de redención de la tierra, vos está comprando, y todo lo de vos, que no era poco, porque vos tenía siervos, ¿no? Era bastante. Todo lo de vos, cuando compra vos, todo lo de vos pasa a ser familia de Ruth. Y vos queda eliminado de los registros. Entonces, vos tenía que amar demasiado a Dios para hacer este tipo de cosas. Vos también anuncia, dice acá, que toma a Ruth, mujer de Malón. Esto no se nos había dicho antes tampoco. Solo se había dicho que Ruth y Orfa eran esposas de Malón y Kelión. Si era en ese orden no sabíamos, pero ahora ya está claro acá, ¿no? Que Ruth era esposa de Malón. Ahora es viuda de él. Pero este Malón, aunque estuviera muerto, recibiría el honor de Booz, porque en ese tiempo era un gran honor tener hijos. Y aquel salmo, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos. Bendición de Jehová son los hijos. Era muy mal visto que las familias no tuvieran hijos, ¿no? Por diferentes razones, no vale la pena ahora decirlo. Pero lo que está diciendo es: Malón y Ruth no tuvieron la bendición de tener hijos herederos, pero ahora en los registros constará que Malón y Ruth tendrán un hijo. ¿Y quién se lo iba a dar? Vos. A diferencia del fulano que no quiere redimir para que no se dañe su nombre y su heredad. Por eso no quiere hacerlo. No es solamente porque no le caiga bien Ruth. De hecho no se menciona ni siquiera Ruth. Porque puede ser que Ruth sea una persona muy agraciada. Por lo menos sabemos de boca de Booz que Ruth tenía muy buena reputación en Belén. Y era una mujer joven. Vean la ironía. Porque el hombre que no quería dañar su nombre es a quien la Biblia no menciona. ¿Qué le dice la Biblia? Fulano. Cualquiera. Un nombre que no vale la pena mencionar. Pero el nombre de Booz será perpetuado para siempre, aún en las genealogías. A diferencia de este fulano que no quiere redimir para que no se dañe su nombre, Booz redime con orgullo.
El que no quería perder lo poco que tenía, lo perdió. Y aquel rico, vos, que dio todo lo que tenía, ganó mucho más. De la misma manera Jesucristo, para redimir a aquellos a los cuales amaba. Jesucristo, en obediencia a la ley de Dios, vino y se hizo un maldito y un despreciado por la humanidad. Mientras Jesús hizo un cúmulo de buenas obras, perfectas obras, Él decide comprarnos. ¿Y cómo nos compra? Dándonos lo que tiene y recibiendo nuestra miseria. Vean la igualdad, la similitud. Vos compra perdiendo. Y lo que compra para él es deshonra, porque su nombre ya no iba a estar. Cristo compra dándonos vida y recibe la muerte. Jesús se hizo esclavo y siervo y se humilló y murió como un cualquiera, como un fulano, como un maldito en la cruz, en una tumba que no tenía su nombre. Era tumba de José de Arimatea. Todo para redimir a los suyos, por amor a Dios y por amor a nosotros. Este es el acto de amor y la ironía hecha carne. Porque nosotros a veces somos demasiado celosos por nuestro nombre, ¿no? Y no tanto por nuestro nombre, que a veces es demasiado común, sino por nuestra propia reputación y por lo que tenemos. Somos demasiado aprensivos con lo que tenemos. Todos aquí decimos, Señor, nosotros somos pecadores. Como dice Isaías, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Señor, somos los más viles pecadores. Señor, somos siervos inútiles. Y todo lo que dice la Biblia. Pero cuando alguien nos dice nuestras verdades, ahí ya no me gusta ser tan pecador. Alguien nos dice mentiroso. A mí me cae mal la mentira. Me están difamando. No nos gusta. ¿A alguien le gusta que lo difame? Si él me conociera, si él nos conociera, se daría cuenta que somos mucho peor de lo que es. Si nos conociera como Dios nos conoce. Todos somos los peores pecadores hasta que nos dicen nuestras verdades y nuestros defectos. Cuando alguien nos reclama por nuestras faltas, nos justificamos constantemente. Que no me diga hipócrita porque no me conoce. Me ofende. ¿Quién se cree este para llamarme mentiroso? ¿Quién se cree este fulano para llamarme mentiroso? Ya sabemos que somos mentirosos y que en nosotros hay hipocresías, porque se supone que creemos en la santidad, ¿no? Y que somos cristianos. Y muchas veces no nos comportamos como dignos receptores de ese nombre. Pero a Cristo no le importó ser insultado, difamado, calumniado, escupido, golpeado. Lo aceptó gustosamente, no porque fuera masoquista, sino porque tenía sus ojos puestos en la redención aplicada a sus amados. Y por cuanto puso su propia vida para comprarnos y lo perdió todo, Dios lo recompensó. Y así como Booz fue recompensado en la Biblia con un libro y con una genealogía, así Cristo fue recompensado porque su nombre fue puesto sobre todos los nombres. Dios lo recompensó y lo levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y lo confiese toda lengua. Un honor del cual también participó la misma Ruth. Versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos:
testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares y el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Los ancianos aceptaron este trato públicamente y no solamente fueron testigos, en decir, no fueron solamente testigos en decir, ya estamos aquí, somos testigos. No, dice, somos testigos y los bendecimos. ¿Y cómo los bendice? Vean las bendiciones que dan. La primera es, benditos como Raquel y Lea, las dos matriarcas de Israel. Recuérdense que el nombre de Israel, el país, el pueblo de Israel, lleva el nombre de un ancestro llamado Jacob, que también se llamaba Israel. Pues este Jacob tenía 2 esposas. Y estas 2 esposas, con las 2 siervas de cada una, una sierva de cada una, o sea, 4 mujeres, dieron a luz a todo el pueblo. Y Jacob venía de padres que eran estériles. El papá de Jacob, que era Isaac y Rebeca, tenían esposa. Y el abuelo, que era Abraham y Sara, también tenían esposa. Así que la bendición que le dan tiene una connotación muy grande, porque les está diciendo de aquellos que parecía que nunca iban a dar hijos. Así ustedes, Ruth, porque es para Ruth, así ustedes, que Ruth parecía que no iba a tener descendencia, así Ruth sea bendita. La segunda está relacionada con la historia de Fares. Fares creo que es un nombre menos, una historia menos popular. Fares es hijo de Tamar y de Judá. Fares es hijo de Tamar y de Judá. Esta es la historia que mencioné el último domingo, ¿no? Tamar, la madre de Fares, realmente estaba casada con y era hijo de Judá. O sea, Fares, los papás de Fares eran Tamar y Judá. Realmente Judá era padre y abuelo. Bueno, Tamar originalmente era esposa de fallece. Más bien, Jehová le quita la vida, dice el texto, porque era malo. Y entonces viene el hermano, como ellos no tuvieron hijos, viene el hermano Onán y se casa con Tamar por la ley del levirato. Pero dice la Biblia que Onán, al tener relaciones sexuales con Tamar, vierte fuera. Es decir, que su eyaculación es echada fuera. O sea, no iban a tener hijos. Porque Onán no quería darle un hijo a O sea, él estaba funcionando como este fulano. Él no terminaba de consumar el matrimonio. Así que Tamar ve que ya no se está haciendo más joven, ¿no? Y que su organismo no se está volviendo más fructífero. Así que decide hacer algo, se viste de prostituta. Y un día, para engañar a Judá, entonces Judá un día busca los servicios de una prostituta y encuentra a Tamar, que estaba disfrazada, y tienen un hijo. Bueno, les invito a leer la historia de Judá y de Tamar. Y así tienen un hijo. Le está diciendo, bendita su familia, como la de Tamar, como la de Fares, hijo de Tamar, hijo de Judá.
Y es que Booz era descendiente de Fares, de Tamar y de Judá. Tenemos aquí la abundancia y el levirato en estos dos ejemplos. La historia de Ruth y Booz, igual, pero mejor. Porque en estos dos matrimonios, como ejemplo, hubo mucha deshonra. Raquel y Lea tuvieron abundancia de hijos, pero ellas vivían ambas como esposas de Jacob. Y ni en este tiempo, ni en el Antiguo Testamento, ni en los patriarcas era permitida la bigamia, ni mucho menos la poligamia. Así que realmente el matrimonio de Jacob con Lea y Raquel era un matrimonio deshonroso. Y aún así Dios bendijo ese matrimonio, bendijo esa familia, mejor dicho, y le dio muchos hijos. Solo recordemos que nosotros también somos pecadores, a pesar de nuestros pecados Dios nos bendice. No es excusa para que estemos pecando. Y no se diga la deshonra de Judá y de Tamar. Tamar vistiéndose de prostituta y desconfiando del cuidado de Dios. Y Judá no sabía que era Tamar. ¿Pero qué iba a hacer Judá? A estar con una prostituta. En pocas palabras, tanto la familia de Raquel y de Lea como la de Tamar y Judá eran familias que recurrieron a actos inmorales para concebir. Ruth, mucho mejor que ellas, porque no recurrió nunca a un acto inmoral para recibir la bondad de Dios. En ningún momento. No se diga Booz, que la respetó siempre y le dijo, casémonos, pero vamos a dilucidar el asunto del pariente redentor que va primero. No quiso, yo lo hago. Dos hombres piadosos y temerosos de Dios, cuyo nombre debía ser olvidado. ¿Por qué debía ser olvidado? Porque Ruth era moabita. O sea, la historia de los... ¿Alguien conoce algún moabita famoso aparte de Ruth? La historia de Ruth, si se hubiera regresado, hubiera sido nada para nosotros. Y se supone que la historia de Booz tampoco debería ser recordada, porque Malón era quien debía preservar su nombre. Pues la historia de estos hombres que debían ser olvidados de la faz de la tierra, ahora tienen un nombre delante de Dios. Porque Él decidió soberanamente registrar en las Sagradas Escrituras la historia de este maravilloso matrimonio. No obstante, este matrimonio es mucho más que eso, mucho más que un ejemplo. Es un tipo de Cristo. Porque sabemos que Ruth y Booz no puede decirse a ellos que nunca pecaron. Pero de Cristo, nuestro Redentor perfecto y suficiente, sí se puede decir que nunca pecó. Porque para comprarnos no tenía que usar dinero ni terrenos. Él debía poner su propia vida, una vida perfecta. Debía poner su honor, su nombre, mucho más que Ruth y Booz. ¿Qué quiero decir? Bendito sea nuestro pariente redentor que nos redimió a nosotros, contrayendo matrimonio perpetuo con la iglesia. Un matrimonio eterno que será finalmente consumado en las bodas del Cordero, al final de los tiempos, donde nosotros seremos recibidos como su pueblo y nosotros le recibiremos como nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque tenemos una vez más
el privilegio de estar delante de tu palabra para escucharla, Señor. La gran profundidad que hay en ella, ayúdanos a entenderla, pero no solamente intelectual, de forma intelectual, sino que sea llevada a nuestro corazón. Ayúdanos a maravillarnos de la historia de Booz y de Ruth, pero eleva nuestros corazones para verte a ti, mejor Booz y mejor Ruth, porque nos has comprado, no has estimado tu gloria y tu nombre para redimirnos. Y perdiéndolo todo, Señor, nos has comprado y has ganado todo para ti. Hoy, como heredero de todo, de toda alabanza y de toda honra, nos unimos para alabarte, porque tú nos has comprado, nos has redimido de la muerte y del pecado. Bendito nuestro Salvador Jesucristo. En Él oramos. Amén.